Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer precisamente basar este tiempo de reflexión más que nada, precisamente en Filipenses 3, y vamos a leer los versículos de 12 al 14. ¿Ya lo tenemos? Sí, lo tenemos. Dice Filipenses 3, de 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Señor, hemos leído tu palabra, vamos a tener este tiempo de reflexión entre los hermanos, para edificación nuestra primero, y esperamos que tu palabra también traiga edificación para cada hermano en este tiempo, en esta hora. Nos ponemos delante de ti, Señor, habla por medio de nosotros para edificación, y que cada cual pueda llevar la parte que Dios ponga en su mente para edificación, como dijimos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, estaba preso en Roma. Tenía ya, y precisamente uno de los versículos que confirma esto, que él precisamente estaba en Roma, es cuando él manda la salutación final a los hermanos, que dice lo siguiente: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Sabemos que la casa de César precisamente estaba en Roma, y allí se encontraba el apóstol Pablo preso. Pero ¿por qué estaba preso el apóstol Pablo en Roma? Bueno, resulta que esa prisión viene que después de terminar su tercer viaje misionero, Pablo pone en su mente ir a Jerusalén, donde los hermanos, donde estaban los apóstoles, donde estaban precisamente el centro de la congregación, ¿verdad? El centro de mando, si podríamos decir de alguna manera, de la cristiandad. Y él pone en su mente que debe ir a Roma, porque él quiere informarle a los hermanos de Roma, a los padres de la iglesia en ese momento, lo que había estado haciendo por medio de la predicación de él, por medio de sus viajes misioneros. Él quería que ellos se enteraran y supieran, para confirmar precisamente lo que Dios había puesto en él, que era la predicación para los gentiles, que hoy llega a nosotros. Y él quería que los apóstoles, los padres de la iglesia se enteraran de eso. Pero había sido advertido por todos los sitios en que él recorría y se juntaba con la iglesia, había sido advertido: no vayas. Cuando vayas allá, lo que vas a encontrar es completamente lo contrario de lo que quizás tú tienes en tu corazón. Vas a encontrar muchos problemas, y vas a pasar muchas dificultades, y vas a tener mucho tormento. Pero él había puesto en su corazón que debía y quería ir allá. Y a pesar de toda esa advertencia, en que inclusive se le presentó un profeta y
cogiendo la correa de él, el cinto de él, se amarró la mano y se amarró los pies y le dijo, así harán contigo cuando llegues tú a Roma. Pero no, absolutamente nada le dice a Dios. Él quería ir a Roma y juntarse con los padres de la iglesia para precisamente decirle, informarle lo que Dios había hecho a través de su viaje misionero. Y dijo, no, definitivamente nada me va a disuadir, y ciertamente llegó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén, los padres de la iglesia los recibieron con gran regocijo y reconocieron precisamente todo lo que Dios había hecho a través de él por la predicación del Evangelio, que fueron las diversas conversiones, fundaciones de iglesia, conversiones inclusive dentro de los judíos. Tuvieron gran alegría los padres de la iglesia de saber eso, ¿verdad? Pero habían otros que no, había un grupo grande que no lo recibió así. Los apóstoles le dijeron, mira, sabemos lo que Dios hace por ti, sabemos que Dios obra en ti, pero solamente te vamos a exigirlo, a recomendar que para que haya un ambiente, por así decirlo mejor, para ti aquí en la ciudad, vete al templo, y cumple con los rigores de purificación y esas cosas, para que los hermanos que están contrarios completamente a ti y quieren hacerte pasar cuantas necesidades y cuantos problemas, vean que no es así, que realmente Dios te ha apartado y te ha destinado para la prédica del Evangelio de los gentiles. Bueno, y él fue al templo, ¿verdad?, tal como le dijeron los apóstoles. Y estando en el templo, ahí comenzaron sus calamidades. Porque se juntó un grupo grande que ya se había enterado de que él estaba alrededor y que estaba ahí, y hicieron una multitud grande y fueron precisamente al templo. Y hallándole allí, haciendo precisamente lo que le habían recomendado los apóstoles, lo tomaron, lo golpearon, lo sacaron del templo y golpeándolo, lo llevaban a rastro, se puede decir, ¿verdad?, maltratándole de una y mil maneras. A esto llegó precisamente, como sabemos, ellos estaban bajo la jurisdicción de Roma. Roma era que gobernaba. Roma era que tenía todos sus militares ahí. Roma era que hacía y demás. Estaban ocupados por Roma. Entonces llegó el informe a la guardia romana y ellos se apresuraron a ver qué pasaba, porque aquí había un alboroto increíble allí. La idea era una sola. Matar al apóstol. No había en la mente de ellos absolutamente nada que no fuera matar al apóstol. Eso se proponían. La autoridad cogió con varios hombres e intervino y lo sacó de la mano de ella, porque simplemente iban a matarlo y le decían, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Por qué maltratan ustedes? Bueno, no, es que este hombre es contrario completamente a todas las creencias y viene predicando en nombre de alguien, de un Dios que no es el nuestro, y está contrario, y lo único que merece es la muerte. Y Dios les dice, no, así no son las cosas. Entonces lo tomaron, lo sacaron y lo llevaron a la fortaleza. Y cuando lo llevaron a la fortaleza, comenzaron a decir, bueno, ahora estamos aquí en el recinto nuestro, aquí estamos en la fortaleza, vamos a ver, ¿cuál es la acusación que tengo de este hombre? No, precisamente lo que le dijimos, no está de acuerdo en nuestra creencia. Es una persona que predica aquí y predica afuera precisamente todo lo contrario de lo que nosotros creemos. Y simplemente nosotros no queremos que él siga viviendo. Bueno, al ver los tribunos y demás, cómo se acusaba y el fervor prácticamente que tenían esta gente de acabar con el apóstol, dijeron, bueno,
vamos a hacer una cosa, vamos a azotarlo. Vamos a amarrarlo y azotarlo, así quizá ellos entienden que estamos precisamente cumpliendo en algo con lo que ellos quieren y a lo mejor se calman y todo bien. Pero cuando iban a hacerlo, entonces Pablo dijo, yo quiero decirle algo, le he dado a ustedes maltratar y azotar a un ciudadano romano. ¿Cómo? Y ahí precisamente fue el impasse. Oh, ¿eres ciudadano? Sí, yo soy ciudadano dominicano, de nacimiento. Entonces, ahí ya eso paró precisamente esa golpiza que le iban a dar. Ya antes lo habían golpeado, ahora lo iban a golpear más. Y entonces, consultando con el superior de él, le dijo, mira, este hombre dice que es ciudadano romano. Dice, y el tribuno le dijo, bueno, no se puede hacer absolutamente nada de lo que se iba a hacer. Es decir, que por tanto tenemos que dejarlo libre, hacerle con él, pero menos azotarlo ni cosa que se parezca. Y por eso, en ese momento se libró Pablo de los golpes y los azotes. ¿Qué hicieron entonces? ¿Eso lo libré completamente? No lo libré completamente, porque entonces vino que fueron y fue llevado ante el gobernador Félix para que lo juzgara, y como Félix conocía las leyes del pueblo, y que en base a eso lo juzgara y viera qué se podía hacer en ese asunto. Bueno, y se diría, bueno, pues vamos a ver, lo juzga Félix, esto que lo otro, entienden que de toda manera el hombre no ha hecho nada por lo que ellos quieran hacerlo, lo quieran matar, y entonces pues lo liberten y ok, eso se pensó, pero no fue así. 2 años lo tuvo Félix alrededor de él, llamándolo para interrogarlo, llamándolo para juicio, porque en realidad no podían condenarlo, no veían por qué lo iban a condenar y qué iban a hacer con él, no lo veían absolutamente. Y entonces había también oculto en el pensamiento del gobernador Félix, había oculto que él quería que Pablo le pagara, porque se usaba esas cosas en esos tiempos. Se pagaba por la libertad. Entonces cuando tenían alguien que yo creía que podía proporcionarle monetariamente algo, entonces eso lo tomaban y le daban vuelto por aquí, pero con la idea de que le pagaran. Pero Pablo nunca lo hizo, porque jamás se sintió culpable. ¿De qué voy a pagar? A eso ya vino un sustituto de este gobernador, y vino un sustituto llamado Fecto, que en ese caso vino lo mismo, ¿no? Acusarlo delante de él y todo este tipo de cosas. Y él dijo definitivamente, ok, después de toda esta acusación, después de todo esto, yo pido como ciudadano romano ser presentado ante el César para que me juzgue el César. Y como era un ciudadano romano, no tuvieron más que hacer que mandarle a Roma para ser juzgado. Pero precisamente encontramos que sí fue mandado Pablo hacia Roma. Y sabemos mucho de las tribulaciones que pasó en ese camino, ¿verdad? De Jerusalén a Roma. Pasaron muchas dificultades, hubo naufragio, hubo milagros, hubo muchísimas cosas, y hubo sanaciones, hubo toda una serie de cosas. Salvó él prácticamente a todos los que iban en el barco que lo iba a trasladar con él cuando encalló, cuando pasaron muchísimas dificultades. Pero no vamos a hacer muy largo esta reflexión para hablar de toda esa cosa que posiblemente ya ustedes han oído, el caso del naufragio, el caso cuando llegó a la isla, que la serpiente le mordió y ya creían que era hombre muerto, ¿no? Que era hombre muerto porque era una serpiente completamente venenosa, pero simplemente él optó por quitársela de arriba y todos se maravillaron de que el hombre no le pasara absolutamente nada.
todo eso transcurrió durante ese tiempo, ¿verdad? Que de trayecto de Roma, de Jerusalén a Roma. Y ahí está Pablo entonces en Roma, con alguna condescendencia, por decirlo de alguna manera, porque se le permitió estar en una casa alquilada, y tenía gente de él alrededor que estaban con él, gente que lo ayudaban en el ministerio, estaban alrededor de él. Y en ese preciso tiempo en que se supone que un preso puede estar en cualquier situación, quizás con cierta condescendencia, pero está preso, está sujeto completamente. No es una situación cómoda. Pero el apóstol en ese tiempo no estaba pensando en él realmente. Estaba pensando en la iglesia. Estaba pensando en la iglesia que había fundado, las diversas iglesias. Y ahí precisamente, encarcelado, se dice que fue que él escribió sus diversas cartas que fue dirigida a cada iglesia. Y en este caso también, esta que estamos estudiando o hablando de ella, que es la carta a los filipenses. Y en esta carta que Pablo le dirige a los filipenses, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender precisamente. Porque aunque era directamente para los filipenses, hoy en día por igual nos sirve a cada uno de nosotros. ¿Y qué le decía Pablo a los filipenses? Primeramente, estaba poniendo su experiencia de más de 30 años en el Evangelio, su experiencia espiritual, en favor precisamente de los filipenses. Los filipenses fue una de las iglesias que Pablo fundó durante su segundo viaje misionero. Estaba él precisamente en un trayecto de recorrido por las iglesias que él había fundado. No había la intención de él en ese momento fundar más iglesias, sino hacer un recorrido por las iglesias que había fundado para exhortarlo más y más en la fe. Pero sucede que en ese trayecto se le presenta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía que o debía o quería que él fuera a un sitio determinado. Y es cuando se le presenta a aquel varón macedonio, ¿no? Y le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. No estaba en la lista de Pablo ir a Macedonia. Simplemente, como digo, ir a la iglesia que había fundado. Pero él obedece. Y esa es una de las cosas principales que tiene este hombre, que siempre después de su conversión fue obediente. Y el Espíritu Santo le presentó a ese varón macedonio y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y allí llegó Pablo, llegó Pablo a Macedonia. Y llegó precisamente a Filipo, que era una ciudad precisamente de Macedonia. Y Filipos era una ciudad que se podía decir que era una ciudad próspera, porque era una ciudad que tenía también la ciudadanía romana y tenía muchas cosas, muchos privilegios y todas las cosas, ¿verdad?, que podían pasar con toda ciudad que era adoptada como romana. Lo tenía Filipo. Filipo era realmente una ciudad muy próspera. Y Pablo llegó allí precisamente por mandato del Espíritu Santo. Llega Pablo a Filipos. Y Filipo, su nombre viene precisamente de Felipe,
que fue aquel gran guerrero, que fue padre de Alejandro el Grande, aquel gran conquistador. Por eso le viene su nombre, ¿verdad? De Filipo, que él la fundó, la conquistó y la fundó y la prosperó. Y ahí está él, y llega precisamente a Filipos, y entonces lo primero que hace es comenzar a dar vuelta por la ciudad, precisamente para cumplir el mandato del Espíritu Santo. Y ves que precisamente era alrededor del río que se juntaba la gente para orar, se juntaba la gente para alabar a Dios y demás, porque no había muchos judíos en ese entonces por ahí. Y la ley judía decía que para formar una sinagoga, para que se iniciara una sinagoga, era necesario que hubieran por lo menos 10 o más judíos. Si había 10 o más judíos, entonces ya se podía hacer la sinagoga. Pero en ese caso no había mucho, y simplemente la gente se reunía alrededor del río a orar. Y ahí encontró a alguien, un grupo, entre ellos una señora de negocio que se llamaba Tiatira. Y comenzaron la prédica. Y comenzó a él. En ese tiempo ella le estaba acompañado de Timoteo. Comenzaron a predicar, y esa señora llamada Tiatira fue la primera precisamente conversión, y se dice que ella fundó, más luego fue parte de la fundación de la iglesia de Filipo. Bueno, hasta ahí todo estaba bien. Y Dios había fructificado ya la palabra. Y Pablo salía cada día precisamente a predicar. En eso, cada día que él salía a la prédica, había una joven adivinadora, una joven que era esclava, estaba siendo esclavizada por un grupo de hombres que la tenían a ella precisamente como un negocio, ¿verdad? La joven hacía adivinanza, le decía cosas a la gente, le decía, en fin, y de eso se aprovechaban ese grupo para tenerla como esclava y sacarle beneficio material de ella. Bueno, una vez, 2 veces, 3 veces, Pablo la soportó, ¿verdad? La soportó sabiendo lo que vamos a decir, la condición de ella de esclava. Pero hubo un momento que fue tan persistente esta muchacha, y cada vez que salía Pablo a predicar, iba y le decía, mira, aquí van los hombres precisamente enviados por Dios para salvación. Y eso era cada vez y cada vez y cada vez. Y Pablo parece que intuyó que algo más había en eso. Y dijo, bueno, llegó el tiempo de sacar este demonio que tiene esta muchacha, porque parece ser que en su espíritu él pensó, este espíritu quiere ligar la predicación del evangelio con estas cosas que ella hace, la cual le están sacando provecho y la esclavizan. Entonces, en su mente estuvo que precisamente libertar a esa muchacha, y le dio una orden: sal de ese espíritu. Y en ese momento salió el espíritu de adivinación, y la muchacha volvió a hacer lo que era algo normal y natural, ¿verdad? Pero no le gustó esto a los que precisamente vivían de eso, ¿no? No, esto no le gustó, porque la muchacha daba un beneficio grande a ellos, y ellos simplemente perdieron la ganancia que tenían, ¿verdad? Y entonces lo llevaron y lo acusaron y lo llevaron ante los jueces, y acusándolo de que era un perturbador, cuantas cosas se le ocurrió decir, ¿verdad? Y que también decía que no se acatara las leyes romanas, cuantas cosas se le ocurrieron, ¿verdad? Y este hombre cogió a Pablo, y en este caso andaba él con Silas, y lo metió en la última parte de la prisión que tenía. Ahí, después de haberlo golpeado, después de haberlo
azotado, después de haberle hecho cuantas cosas, ahí lo tiraron en el último sitio de la prisión. Y ahí estaban ellos encadenados, Pablo y Silas. ¿Y qué le parece? Tenemos dos siervos de Dios encadenados, golpeados, sangrando. Pero resulta ser que a medianoche estos hombres comienzan a hacer un devocional. En esas condiciones, lo que se supone que cualquiera, lo único que puede estar en actitud de lamentarse por la golpiza que le han dado, por la sangre que está corriendo, en fin, ¿cómo se puede sentir un hombre o en este caso Pablo y su compañero, después de haber recibido tanto maltrato y ser tirado precisamente a lo último de la cárcel? ¿Cómo se podrían sentir? Bueno, lo natural sería que se sintieran decaídos, lamentándose de cuántas cosas, ¿verdad?, le había pasado, pero no sucedió así. No sucedió así. Decidieron hacer un devocional. Un devocional. Y en medio de todo eso, ellos comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar himnos, y habían todos los presos que habían alrededor, comenzaron a oír eso y decir, pero bueno, ¿qué está pasando allí? Porque lo que nosotros sabemos es que hay dos presos ahí, que lo trajeron echando sangre, lo trajeron completamente golpeado. Pero ven acá, y son ellos los que están haciendo eso. Están cantando, no, pero aquí hay algo extraordinario. Esto no es común, esto no es natural. Bueno, y en medio de eso, porque precisamente Dios respalda precisamente a los que aman y predican su nombre. ¿Qué sucedió? Sucedió que vino un terremoto, un fuerte terremoto, y que estremeció todo, y las cadenas y todo, y la cantidad de presos de aquí se soltaron. Todo se soltó. De repente sucedió algo que nadie estaba esperando, que nadie sabía por qué había venido, porque absolutamente algo completamente sobrenatural. Y toda esa gente, todos esos presos, yo me imagino el ambiente de esos presos ahí. Y lo que estaban alrededor, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué es esto? Primero comienzan ellos a cantar, primero comienzan a alabar, y ahora pasa esto. ¿Y qué pasa? Y hoy se soltaron toda la calle, todo el mundo a día libre. ¿Qué pasa? Y precisamente el jefe de la cárcel que ve esto, porque se tenía como orden en esos casos, que el jefe era responsable absolutamente de todo los presos que se le entregaban. Cualquier cosa que pasara, pagaba por su vida. Si un preso se escapaba, si un preso pasaba, iba a pagar con su vida, no con algo más. Su vida era completamente una sentencia de muerte. Se te escapó, hubo algo malo en la prisión, paga por tu vida. Y cuando él sale y ve todo esto y comienza a ver y ve toda esta situación y dice, ¿a qué acude? A lo que pasan precisamente la gente cuando no tienen a Dios. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, acabar con su vida. Eso lo vemos a diario. Dificultades, problemas, acabar con su vida. Y voy a terminar eso. Y voy a terminar con esto y ya se acabó. Yo, si es teniendo una pistola, un tiro, si es teniendo lo que sea, y me libro de esto. Eso lo vemos a cada día. Pero eso es precisamente para las personas que no tienen a Dios. El que tiene a Dios piensa diferente. Y precisamente este hombre tomó esa decisión, sacó su espada y cuando vio, todo el mundo se escapó, pues ya andaba porque se escaparon. Porque ¿qué va a hacer un preso cuando está preso, sabe Dios, por años, quién sabe qué? Cuando está suelto completamente y todas las puertas están abiertas, ¿qué es lo que va a hacer alguien? No piensa, salir por ahí. No hay de otra. Salir por ahí, esta es mi libertad, ¿verdad? Salir por ahí corriendo. Eso es lo que va a pasar. Pero ¿qué sucede? Que cuando él ve Pablo, que estaba atrás, él viene delante, él viene alumbrando con una antorcha y Pablo que está atrás y ve lo que va a hacer él. Le dice, le grita de allá, no te haga daño.
todos estamos aquí. ¿Cómo? Sí, todos estamos aquí. Y el hombre entonces vuelve en sí y dice, ¿cómo? Y el hombre dice, pero sí, mira, el que estaba en la celda tal, ese está aquí, ese está aquí, ese está aquí, ese está aquí. Todos estaban ahí y Pablo estaba ahí. Y dice, ven, todos estamos aquí, ninguno hemos escapado. ¿Y cuál es la reacción de este hombre? La reacción de este hombre, en su pensamiento vino lo que tenía que venir. Esto es completamente sobrenatural. Primero, un terremoto. Primero, la cárcel se abre. Y después, nadie ha escapado. ¿Qué pasa aquí? Y este hombre que me dice precisamente eso, ¿verdad? Aquí estamos todos, nadie ha escapado. Y me lo está diciendo un hombre que está lleno de sangre, que está golpeado. Esto no es normal. Esto no es normal. ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? ¿Va? Y le dice Pablo, cree en Dios y en el Espíritu Santo y confiesa tus pecados y serás salvo tú y tu casa. Los propósitos de Dios. Pablo había sufrido grandemente, ¿verdad? Habría sufrido grandemente, había sido golpeado. Pero en medio de esas cosas, Dios tenía un propósito. Un propósito tenía Dios. ¿Y qué era? Porque vamos a decir que públicamente el arrepentimiento vino del jefe de la cárcel y su familia, como fue. Pero había también muchísimos presos ahí que vieron lo mismo. Eso posiblemente no fue solamente ellos. Eso le tocó también a todos esos presos que vieron eso que pasó. Esos presos, la Biblia no nos lo dice como nos narra del carcelero, que fueron precisamente, ¿verdad? Él lo tomó, entonces le lavó las heridas, lo llevó a su casa, lo presentó a su familia, y se dice que ahí, no él solamente, él también y su familia también aceptaron al Señor. Pero y los otros presos que estaban ahí, había gente alrededor, vieron lo mismo, aunque la Biblia no está redactado así, pero tenemos que entender que aparte del carcelero, también muchos de esos presos también aceptaron. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona a sus hijos y tiene su propósito, y en medio de la dificultad de este hombre hubo salvación y renovación. Hay unas cosas hoy en día, unas corrientes hoy en día que han funcionado durante mucho tiempo y todavía están funcionando muchas teorías y muchas cosas. Inclusive a veces hasta se estudia en las universidades y se dan cátedras de eso y esas cosas. Aquella convicción de la teoría de la evolución, ¿verdad? Que es simplemente eso, una teoría, porque nunca se ha podido probar completamente. Pero esta teoría de la evolución pone al hombre como un ser que ha evolucionado desde un principio de cosas y ha evolucionado de animal, y por una evolución a través de los años y los periodos y la evolución, entonces llega a convertirse en el ser humano que es hoy en día. Esa es la teoría de la evolución, no confirmada, pero todavía se estudia eso y se dan inclusive en universidades esa teoría. Pero eso nunca ha sido probado. Lo que sí ha sido probado, y lo vemos cada día en vigencia, esa cosa, es que el ser humano tiene un componente material y tiene un componente espiritual. Y eso no puede ser negado, porque cada día lo vemos en muchas facetas de la vida. Cada día es comprobado que solamente el ser humano no es materia completamente, o solamente, que también es espiritual. Y que precisamente lo espiritual está completamente por encima de lo material y se manifiesta de muchísimas formas.
Pero todavía hoy se insiste en esas cosas, ¿no? Precisamente eso fue lo que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a poner claro la composición de cómo precisamente era el ser humano. Vino a decir claramente que el ser humano sí tenía una parte material que fue hecha por él mismo, creada por él mismo, pero que también al mismo tiempo había una condición espiritual que era precisamente por la que él vino a decir y a demostrar y a enseñar que debía ser esa parte espiritual la que primeramente estuviera en el pensamiento del hombre en su tiempo aquí en esta tierra. Lo enseñó por 3 años a sus discípulos. Enseñó precisamente eso, que la vida de nosotros, la vida del ser humano, es un tiempo como de meta. Cada uno de nosotros al nacer, ¿verdad?, somos puestos precisamente en una meta, en un propósito. Nacemos y debemos transcurrir nuestro tiempo, que puede ser de 30, 40, 50, 60, 100, lo que Dios le dé dentro de ese tiempo que Dios ha destinado. Y en ese transcurso funcionan las dos cosas, la parte material y la parte espiritual, que nunca jamás debe ser olvidada. Porque es lo fundamental, y el Señor Jesucristo predicó precisamente de eso. Eso fue lo que Él vino a enseñar. Lo enseñó a sus apóstoles y también se lo enseñó a Pablo en aquel tiempo donde precisamente iba a designarlo como el apóstol de los gentiles. ¿Y para qué? Para que precisamente se cumpliera lo que precisamente Él vino a enseñar. A ahondar en lo espiritual. ¿Sucede eso hoy en día? Lamentablemente no. Solamente hay grupos de personas, quizás pequeños, grandes, depende del tiempo, que piensen que precisamente en esa composición del ser humano, material y espiritual, hay algunos, y en eso hay quizás mayoría, que solamente piensan en la parte material, desarrollarse materialmente, que es muy bueno. Nosotros tenemos siempre, el ser humano siempre tiene alrededor suyo gente mayor, gente que nos quiere, gente que quiere lo mejor de nosotros, que nos aconseja, ¿no? Y nos dice, mira, en la vida lo que hay es, tú debes prepararte bien. Haz una profesión, haz un oficio, algo, porque en la vida se pasan muchas dificultades y muchos problemas, y después que tú estés preparado, y después que tú vas a pasar las cosas mucho mejor. Pero si no aprendes nada y esto, pues te va a ir mucho peor. Y entonces siempre son consejos de buena fe. Son consejos de buena fe, nos están diciendo, y debe ser. Inclusive eso debe ser. El ser humano debe prepararse lo mejor posible, ¿verdad?, para que las cosas se le faciliten, ¿verdad?, mejor en este transcurso de vida. Pero en lo espiritual hay mucho que no ahonda mucho en lo espiritual. Y tiene la vida como eso, cosas que conseguir materialmente, hacer cosas materialmente, y bueno, y ahí quedó. Pero precisamente Jesucristo vino, como dije, para ahondar de eso, separar una cosa de la otra, separar lo material y separar lo espiritual. Pensando uno cómo están las cosas en estos días, ¿verdad?, donde lamentablemente la cosa parece que ir de mar en peor, ¿verdad? Estamos en un mundo que se van perdiendo poco los valores.
los valores que de tanto había en tiempo pasado, habían dominado la humanidad, como la integridad, lo moral, entonces, toda una serie de valores, ¿verdad? Hacer las cosas y tener en mente hacer las cosas lo mejor posible, el respeto, todos esos valores que habían sido por años y por siglos y por mucho tiempo, valores precisamente que afectaban la espiritualidad. Eso se ha ido perdiendo poco a poco. Y claro, como consecuencia, eso viene también en la decadencia de la calidad de la vida, ¿verdad? Cuando se pierden los valores, cuando cualquiera puede sentirse con el derecho, ¿verdad?, de hacer la cosa como quiere, decir la cosa como quiere, sin tener en cuenta cómo afecta a los demás y cómo afecta a sí mismo. Cuando se pierden esas cosas, ¿cómo pueden ir las cosas? Cuando se piensa que en términos ya diríamos que quizás habíamos dejado atrás, una nación entiende que puede invadir un sitio y apoderarse de ella y que porque tiene armamento y que tiene toda esa cosa, tiene el derecho, ¿verdad?, de hacerlo y tal, sin pensar en la consecuencia, porque andan muchos rumores en estos tiempos y ustedes lo saben, todo el mundo leemos los periódicos. Estamos en un tiempo de que en el tiempo de los armamentos nucleares. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasaría si se desata una guerra y se usan los armamentos nucleares? ¿Quién ganaría? ¿Quién perdería? Porque eso es lo que supone prácticamente la destrucción de gran parte de la humanidad. Que tú pongas por allí, tire por tus armas nucleares y por aquí y por allí. ¿Qué significa eso? Pero no se piensa, parece ser, como digo, en lo material. Yo pienso en lo que yo quiero y lo que yo necesito y lo que me conviene. Pero si eso no sale como yo lo creo, entonces no importa que se acabe. Eso le dice precisamente que no sabemos, se ha perdido el concepto espiritual. Porque si pensamos que lo que vamos a pasar aquí es solamente un tiempo, 30, 40, 50, 100 años, entonces se supone que la mente de nosotros debe evolucionar para precisamente alcanzar ese objetivo de que cuando partamos de aquí, cuando nos vayamos de aquí, entonces llegar precisamente a lo que el Señor Jesucristo vino a predicar, a un mundo espiritual, a un mundo mejor, ¿verdad?, en que se acabarán todas y cada uno de estos problemas que hay cada día. Hay muchas reflexiones que hacer en cuanto a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo no quiero hacerlo muy largo y quiero solamente dejar delante de ustedes esa palabra que dijo el apóstol a los filipenses: no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco por conseguir precisamente ese premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué significa eso? Eso significa que durante nuestra existencia, ese es precisamente lo que debemos buscar. Una meta. ¿Y cuál es esa meta? La meta es el supremo llamamiento de que cuando estemos aquí y habremos alcanzado lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y propone para cada uno de nosotros, estar junto con el Señor. Esa sería la meta. Ahora, ¿es fácil? No es fácil ceñirse a cada una de esas cosas, porque vivimos en un mundo que donde prima lo material, que esas cosas se consideran a veces hasta como debilidades.
Pero mira esto, que la religión, y que esto, y que lo otro. No, 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 no. Aquí lo que hay es buscar la manera de yo por mi formas y maneras de vivir mejor, y todo este tipo de cosas. No es fácil llegar. A veces vienen hasta de los familiares que tenemos alrededor. Mira, este cristiano, mira, buscando que No es fácil, absolutamente nada es fácil. Pero nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de gente que sí han alcanzado ese objetivo por medio de su permanencia, por medio de su insistencia, por medio de estar enfocado precisamente en esa meta a alcanzar. Porque nosotros los que estamos aquí, los que recibimos al Señor, tenemos esa meta. Esa es la meta. Esa es la meta que tenemos. Un día, cuando partamos de aquí, estar con el Señor. Y precisamente, como le digo, nosotros tenemos muchos, pero muchos ejemplos, ¿verdad? De hermanos en la Biblia que precisamente llegaron a tener eso. Por ejemplo, tenemos a Jos. Hay que ver lo que sufrió este hombre. Todo tipo de enfermedades, pérdida de familiares, de hijos, todas sus propiedades perdidas, todo sabiéndose justo, porque él sabía que había sido justo. Y le vinieron todo tipo de calamidades. Todo lo perdió, y ella estaba tirado, lleno de cenizas, con todo tipo de olores. Pero persistía y decía, y entendía que él era justo. Aún su propia esposa, viéndolo en esa situación, le dijo: pero bueno, todavía estás tú pensando y creyendo en Dios, sabiendo todas las cosas que te ha pasado, todas las cosas que has sufrido, todo lo que tiene y demás, y que todo lo perdido. Maldice a Dios y muérete. Su esposa le dice eso, la que había estado al lado de él cuando él tenía todas las cosas y tenía todas las propiedades y tenía las cosas, pero ella entendió, lo vio solamente del lado material. Dijo: pero ya perdimos todo, las propiedades, cosas, la familia, todo. Nada que hacer. Muérete, maldice a Dios y muérete, le dice su esposa. ¿Y qué le contestó? ¿Qué es lo que contestó Job? Hemos de recibir solamente lo bueno de Dios, y lo malo no lo debemos recibir. Solamente cuando Dios nos da todas las cosas estaríamos conformes, y cuando nos mandan pruebas y nos mandan cosas, eso no lo recibimos. Es así, debe ser así. Como mujer infausta hablas. Esa fue la cosa. Pero aún sus amigos fueron y lo condenaban y decían todas cosas de él. Lo que pasa es que tú eres culpable. Tú has hecho esto, tú has hecho lo demás, tú has hecho por aquí. Tú eres culpable y por eso Dios te manda lo que te manda. Y no siempre es así. A veces Dios nos manda la cosa, pero son con propósitos que después podemos ver al final de las cosas que todo resultó para bien. Daniel es otro ejemplo. Durante el reinado del rey Darío, Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero él mantuvo precisamente, ¿verdad?, esa actitud de firmeza de su creencia en Dios, Y lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, que también mantuvieron, ¿verdad?, su dignidad delante de Dios durante todo ese tormento.
Vamos a terminar, hermano, con una recomendación. Y vamos a terminar con esta reflexión. Quizás nunca en la vida vamos a entender por qué Dios permite alguna cosa en nuestras vidas. Quizás nunca lo vamos a entender. Son propósitos de Dios. ¿Y cuáles son las razones de Dios para permitirlo? Tampoco lo podemos adivinar, ¿verdad? Pero son las cosas que Dios permite. Pero sea positivo o sea negativo, debemos aprender a aceptarla como designio de Dios para una cosa o para otra. Recordando, como dice la Biblia, y lo tenemos en Romanos 28, y sabemos que a lo que Dios ama, todas las cosas ayudan en bien. Esto es lo que conforme a sus propósitos son llamados. Permita a Dios que entre nosotros haya de primera esa cosa, que en medio de las dificultades de cada día, que en medio de los problemas, nos acordemos siempre que la oración y consultar con Dios será siempre la vía correcta, ¿verdad?, para llevar nuestra vida y poner cada día, cada cosa, cada circunstancia en la mano de Dios. Dios le bendiga.